quiero, quiero presentarles al equipo que va a estar contándoles que ustedes ya las han visto, han leído sus artículos, han visto sus fotos, entonces solamente para que sepan en este instante cómo están ubicadas, tenemos a Marta Uralle, saluda Marta porfa, tenemos a Patricia Echeverry, tenemos a Claudia Gama, ¿sí? Ellas tres son las que se van a encargar de contarles de qué se trata este tema del propósito. Pero cuando Maribel creó este congreso, también lo creó para que Kentro les pudiera contar a ustedes de qué se trata cada uno de los programas de propósito que estamos haciendo en este momento. Entonces, parte del ejercicio es que ustedes conozcan a cada una de las conferencistas y que sepan de qué se trata cada uno de los programas que ellas van a dictar, porque el propósito no es una sola cosa, el propósito tiene momentos y cada una de ellas les va a hablar de un momento distinto del propósito. Entonces el Congreso busca que ustedes digan, oh, yo estoy aquí con esto que está diciendo Marta, o yo estoy aquí con esto que está diciendo Patricia, o con esto que está diciendo Claudia, y de esa manera puedan decir, por este lado, quiero empezar a trabajar en mi propósito, quiero desarrollarme en el tema de propósito. Cuando ustedes ya empiezan a tener esa sensación de que esto es lo que yo quiero, hay una persona que les va a ayudar mucho con eso, que es Andre. Andre, alza tu manito. Que Andre es la que se encarga de cuidar todos nuestros programas en Kentro. Entonces, cualquier pregunta que tengan, ¿cuál es el programa de Marta? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo funciona? Es Andrea la que tiene que decir cualquier cosa. ¿Listo? Y si necesitan apoyo logístico porque algo no les está funcionando, van a tener que hacerlo con Anita, que está ahí alzando la manita. Todo lo demás, conmigo. Bien, entonces les voy a pedir antes de cualquier cosa que respiren un poquito, tomen una respiración muy profunda. Creo que la necesitaba yo también, para que acaben de llegar. Algunos vienen corriendo, no sabía que ya habíamos arrancado y demás. Este es un espacio que queremos invitarles a que se lo vivan conversado, rico, disfrutado. Y cuando nosotros hacemos un espacio rico, conversado y disfrutado, nos gusta vernos las caras. Entonces, la invitación que les hacemos a todos los que puedan, que no estén en una situación que los comprometa, que prendan sus cámaras. ¿Qué es una situación que no nos comprometa? Se valen esposos, esposas, niños, gatos, estoy almorzando, bueno, si van en el carro mejor no, pero cualquier situación, no importa la que sea manejable, sería rico verlos, porque las conferencistas pueden saber en qué están sintiendo con lo que ya les están contando. Entonces les invito a tener las cámaras prendidas la mayor cantidad de tiempo que puedan, y solo la apaguen si de verdad es estrictamente necesario. Eso nos deja saber cómo están. Bueno, creo que el Congreso no es de Gloria Sanguino, sino el Congreso es de propósito y quiero presentarles un poquito más a fondo, sin ir tan al fondo para no hacer spoiler de lo que va a hablar Marta. Y es contarles que a Chumi yo la conocí, perdón que le diga a Chumi, ustedes la conocen como Marta, pero para mí no es Marta. Chumi fue la que me trajo al mundo del propósito y la que me mostró cómo es el camino del propósito. Entonces, para mí, la conversación de Chumi es una conversación súper potente y además que habla de algo de lo que tenemos un montón de interpretaciones, que es el ego. Entonces, cuando ustedes se sienten a conversar con Marta este ratico y a escucharla, van a poder percibir esa mirada tan bonita que nos trae Marta del ego. Entonces, no siendo más, los dejo con Marta, les pido que se la disfruten porque es una delicia escucharla. Todos tuyos, mi querida Marta. Tan linda, Glorita, por esa presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos todos a este Congreso de Propósito de Kentro Live. Antes de iniciar, quiero honrar en este Congreso a Maribel González, con quien me unió el propósito de vida. Nos conocimos cuando ella estaba manifestando su propósito y yo el mío, y eso nos conectó en la vida hace muchísimos años. Y ella desde hace muchos años empezó con su sueño, con la gestión de hacer realidad este congreso. Y gracias a ella estamos todos reunidos aquí hoy. Entonces quiero honrarla para dar inicio. Bueno, en este espacio durante 3 horas vamos a estar hablando de propósito, vamos a estar conectados con el propósito desde diferentes ángulos,
desde el ángulo que va a estar presentando Patricia, Claudia, la mirada que voy a estar presentando yo, pero todo tiene que ver con propósito, con toda la intención y el sentido que amerita el tema del propósito. Yo soy Marta Lucía Buralle, me dicen Chumi, llevo muchos años guiando a personas en descubrir su verdadero propósito de vida, acompañando a equipos a descubrir el propósito de vida, acompañando a organizaciones, a familias a descubrir el propósito de vida. Y soy una fiel creyente de que solo el propósito nos puede impulsar hacia verdaderos lugares con sentido. Lugares a los cuales nosotros, todos los que estamos aquí hoy, como agentes de cambio, porque somos todos agentes de cambio, estoy segura de eso, solamente podemos acceder a esos lugares de cambio y de transformación cuando partimos del propósito. Llevo trabajando, como les digo, muchos años en este tema, en la vida personal, desde la academia, respirando propósito, pensando en propósito, tomando decisiones desde el propósito. Y en este camino me he encontrado con muchísimos temas. Hoy voy a hablarles de uno que ha sido muy relevante en mi vida, para mi crecimiento personal y para mi crecimiento profesional y en todas las relaciones que manejo. Y es el tema del ego. Y el ego está completamente relacionado con el propósito de vida. Ahora les voy a contar por qué. Hoy les traigo una mirada frente al ego de cada uno de ustedes, frente a nuestro ego, que puede que sea un poco controversial. A veces es así, porque es tan solo una mirada y hay diferentes, múltiples miradas frente al tema del ego. Hay tantas miradas frente al ego como escuelas hay, como personas hay. Yo los invito a que se abran a encontrar esta mirada dentro de ustedes mismos hoy, para que durante los siguientes 30 minutos, 35 que vamos a estar conversando, logren hacerse preguntas sobre ustedes mismos, que posiblemente no van a poder responder hoy, o tal vez sí, vamos a ver qué pasa. Voy a lanzar un programa con Kentro y decidí hacerlo en Kentro porque Kentro trabaja desde el adentro. Y en ese adentro es donde encontramos el ego. Y la única forma como podemos hacer un verdadero trabajo de transformación es desde adentro. En ese lugar donde sufrimos nuestras primeras heridas de origen, las cuales yo llamo las heridas sagradas. Y bueno, eso es otra conversación para otro momento. Pero en ese lugar donde se forman esas heridas de origen o esas heridas sagradas, que por si acaso todos tenemos, los que somos conscientes de ellas y los que no somos conscientes de ellas, todos tenemos heridas de origen. Es en ese lugar y a partir de ellas donde se forma el ego y todos los componentes del ego sobre los cuales vamos a estar hablando. Les agradezco nuevamente a todos la participación aquí hoy. Realmente creo que un viernes en 24 horas que tenemos todos, podemos elegir tantas cosas por hacer. Y ustedes están todos aquí. Eso ya dice bastante sobre cada uno de ustedes, sobre los agentes de cambio que hay aquí hoy. Y dice bastante sobre el ego de cada uno. Entonces traigan su alma abierta y pásense un rato muy ameno hoy en esta inauguración del Congreso de Propósito. Bueno, les decía que sobre el ego hay tantas miradas como personas hay. No vamos a estar hablando de cada una de las diferentes posturas del ego, porque para eso pues ustedes se pueden meter a internet y encontrarlas. Hoy vamos a estar hablando sobre una mirada que puede que sea novedosa, y es que el ego está lleno de partecitas o fracciones que juegan un rol relevante en todas nuestras vidas. Cada partecita, fracción, personalidad, área de mi ego, tiene un origen en un momento particular en la vida.
una circunstancia específica en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes hizo que se creara partes del ego, partes que fueron necesarias para la sobrevivencia de cada uno de nosotros. Y es que al hablar de sobrevivencia podríamos entrar por una compuerta gigante. Eso daría para otro congreso, porque todos de una manera u otra hemos sido sobrevivientes. Todos hemos sobrevivido a ciertas circunstancias en nuestra vida personal que han hecho la persona que somos. Porque el día de nuestro nacimiento, todos llegamos a la vida como luz. En ese momento nacemos sin ego, claro, depende del sistema de creencias que cada uno tenga. Algunos, como yo, por ejemplo, creo en otras vidas y creo que todo viene de atrás y de atrás y de atrás. Otros piensan que todo empezó el día que nacimos. No importa una creencia u otra. Lo importante es que en el momento del nacimiento todos somos luz. Y en ese momento el ego todavía no se ha formado. Y vamos a partir desde ese momento, imagínenselo, ese día en el que cada uno de ustedes nació, la pureza que lo acompañaba. Ahí no había ego, solo había luz. Y a partir de ese instante, dependiendo de la familia donde llegamos, las personas que nos rodearon, las circunstancias que nos rodearon, empezamos a formar nuestro ego, toda nuestra personalidad, todos esos personajitos internos. Y se forma nuestra psiquis. Y nuestra psiquis, la de cada uno de nosotros, tiene una parte consciente y una parte que es inconsciente. Y desde esta postura que les estoy contando, no pretendo dar una mirada diferente a la que pueden traer médicos, psicólogos, terapeutas. Obviamente, todos desde su ángulo tienen una mirada diferente. En la mirada que vamos a ver hoy, que es simple, vamos a ver nuestra psiquis como un lado consciente y un lado inconsciente. Y dentro del lado consciente hay un montón de partecitas, o de voces, o de personalidades. Y en el lado inconsciente lo mismo. La suma de todas estas partes, voces, personalidades, como lo quieran llamar, porque todo el mundo lo llama diferente, incluso algunas personas lo llaman arquetipos. Y la suma de todas estas es lo que vamos a llamar ego. El ego tiene muy mala fama. El ego tiene una popularidad terrible. Usualmente las personas usan frases como, por ejemplo, esa persona tiene un ego muy grande o un ego muy alto, o esa persona es egocéntrica, o esa persona es puro ego. Resulta que todas esas partes que conforman el ego son maravillosas, porque todas han sido necesarias en nuestra vida para poder constituir el ser que somos. Ninguna de las 100 y pico de personas que están hoy aquí estaría aquí si no tuviera su ego. Y un ego sano está compuesto por un montón de partecitas o partesotas, depende de qué tanto papel juegan en nuestra vida, depende del rol que tengan. Y me voy a referir a esas partes o fracciones o voces o personajes. Y se usan estas diferentes palabras porque cada uno, como les decía, le puede dar el nombre que quiera. Pero miren que cada una de esas partes del ego tiene un origen, un momento en el cual fue creada en nuestra vida. Tiene una historia a partir de las experiencias que hemos vivido durante toda nuestra vida. Tiene una razón de haber sido creada, una necesidad de haber sido creada. Cada una de esas partecitas del ego tiene una creencia sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que me sirve, lo que no me sirve. Cada una de esas partes tiene una estrategia como opera. Dentro de nosotros tenemos partes que operan de diferente manera, con estrategias diferentes. Cada parte tiene un rol que le ha sido adjudicado en nuestra vida, a veces por otros y a veces por nosotros mismos. Cada parte tiene un lenguaje específico.
el lenguaje con el que nos habla. Tenemos partes dentro de nosotras que nos hablan de una manera, otras nos hablan de otra. Cada parte tiene un cuerpo diferente que se instala en nuestro cuerpo como un todo. Adquiere posturas físicas, adquiere un tono de voz, adquiere una forma de pararse en el mundo. Cada una de esas partes tiene una emoción, siente diferentes emociones. Cada parte tiene su luz y cada parte tiene su sombra. Y cada una de esas partes tiene un propósito superior en nuestra vida. Así como nosotros tenemos un propósito, las parejas tienen un propósito, las familias, las ciudades, las organizaciones, los países tienen un propósito. Cada una de las partes de nuestro ego tiene un propósito superior. Y conocer ese propósito superior de nuestras partes es fundamental. Necesitamos cada una de nuestras partes, porque si fue creada, es porque tiene un rol importantísimo en nuestra vida. ¿Cómo conocer a esas partes que forman el ego? Pues como conocemos a los amigos en nuestra vida, compartiendo con ellos y escuchándolos. Es la única manera. Y esta es una habilidad que se puede desarrollar, se puede aprender. Muchos de nosotros creemos que esto aquí que están viendo, esto es todo. No, resulta que aquí estoy yo y están todas las partecitas que yo tengo dentro de mí. Aquí están ustedes y cada uno de ustedes está conformado por un montón de partes que son su ego. Imagínense si no va a ser importantísimo poder identificar cómo es ese ego en nuestra vida. Conocerlo como conocemos a nuestros amigos nos ayuda a poder conversar con esas partes, poder escuchar qué necesitan, poder hacer acuerdos con esas partes dentro de nosotros. Muchos de ustedes son líderes generativos, son personas que establecen promesas, renegocian, tienen conversaciones difíciles, se comprometen, tienen conversaciones que generan acciones. Lo mismo pasa con cada una de las partes de su ego. A la hora de la verdad es muy simple, porque podemos aprender cómo hacerlo. Y este hablar con las partes de nuestro ego es una práctica que debemos hacer diariamente. Y eso solo se logra practicando, como desarrollando un músculo, hasta que aprendemos a hacerlo de manera automática. Pero ojo, porque también podemos abandonar esta práctica. Y esto es importante saberlo, porque así como nos pasa a nosotros cuando nos sentimos abandonados por un amigo, las partes de nuestro ego también se pueden sentir abandonadas por nosotros como un todo. Y este tema de abandonar las partes de nuestro ego es fundamental, porque es algo que hace que las partes dentro de nosotros se desalineen y no estén en sintonía con nosotros para nuestros logros, sueños, deseos, metas. Miren que al hablar de todas estas partes que tenemos dentro de nuestro ego, me gustaría referirme a algunas de las más comunes, que creo que posiblemente muchos de ustedes comparten. Por ejemplo, la niña interior. Por ejemplo, la o el perfeccionista, la ejecutora, la parte entusiasta, la parte abandonadora, la parte apasionada, la psicorrígida que hay dentro de mí, la crítica interna que hay dentro de mí. Esa es una súper popular que tiene casi todo el mundo. Es esa vocecita que está criticando lo que hacemos, que está diciendo que por ahí no es, que no quedaron las cosas bien hechas. Es una parte muy común. Otra parte muy común es la juez interna o el juez. La víctima es otra parte muy común. La victimaria, la parte aventurera,
la parte procrastinadora. Algunas de estas partes las tenemos en nuestro lado consciente y podemos identificarlas. Otras están en nuestro lado inconsciente. Cuando hacemos trabajos transformacionales, trabajos de conocernos a nosotros mismos, esa lineecita entre el consciente y el inconsciente tiende a formar como túneles, donde las partes que están en el inconsciente empiezan a salir. Y eso es maravilloso, porque en nuestro inconsciente se encuentran una cantidad de respuestas a muchísimas cosas. ¿Cuál es la relación que hay entre el ego y todas sus partes y el verdadero propósito de vida? Pues es simple. Necesitamos a nuestro ego para poder cumplir y llevar a cabo nuestro propósito de vida. Sin nuestro ego es imposible. Y sé que esto es controversial porque muchas personas que han tratado de acallar el ruido y las voces del ego y tratan de silenciarlo, no creen en la importancia que tiene el ego en nuestras vidas. Sin la alineación del ego no podemos cumplir nuestra misión, porque las partes de nuestro ego nos pueden poner resistencia, bloqueos, se despiertan a través de miedos, crean impedimentos para que nuestro camino fluya fácilmente. No podríamos manifestar nuestro propósito de vida si no tenemos un permiso del ego. No podríamos entregarle al mundo nuestros dones si nuestro ego no nos da permiso de hacerlo. Por lo tanto, necesitamos ese permiso para poder llevar a cabo nuestro propósito. Este es casi que el punto de partida del propósito de vida, porque necesitamos esa apertura, necesitamos ese permiso. Y eso se logra convirtiendo a nuestro ego en nuestro mejor amigo. ¿Cuántos de nosotros no estamos llenos de partes que nos sabotean? Partes que nos hablan durante todo el día. Esto es así, es que a todos nos está pasando en este momento. Seguramente muchos de ustedes tienen en este momento partes que les están diciendo cosas sobre lo que están escuchando. Puede que haya alguna parte escéptica que dice, no, no me gusta para nada lo que está diciendo. Puede que haya una parte espiritual, digamos, que diga, ya comprendo por qué me pasa lo que me pasa. Puede que haya una parte racional que dice, quiero saber más, esto está interesante. Todo esto es la forma como nos hablan a nosotros esas voces, esas partes. Y cuando estamos alineados con esas voces y esas partes, podemos convertir a nuestro ego en nuestro mejor amigo. Evitar el saboteo y alinearnos para que todo ruede de mejor manera. Sí es posible convertir nuestro ego en nuestro mejor amigo, pero es un proceso que para la mayoría de personas no sucede automáticamente. Debemos entrenarlo y la forma, como les decía, es conectándonos con nuestro ego y escuchando lo que cada una de estas voces o partes nos va a decir. Y es que esas voces y partes están ahí por una razón muy poderosa. Nos cuidan, nos protegen, cumplen ese propósito superior. Y al cuidarnos, protegernos, estar encargados de nuestro bienestar y del cumplimiento de nuestro propósito, es fundamental escucharlas. Lo que vamos a hacer en el programa de El ego, amigo o enemigo, es aprender precisamente cómo identificar a esas partes que tienen un rol protagónico en nuestras vidas. Por ejemplo, la parte protectora que siempre ha estado ahí en mi vida durante 58 años y que es la parte que se creó por una circunstancia determinada u otra en mi vida y que ha sido necesaria durante estos 58 años para llevarme al lugar donde estoy, para acompañarme a cumplir mis deseos, mis sueños, mis metas. Al identificar estas partes, tenemos un terreno gigantesco ganado.
Decimos, tengo esta parte dentro de mí, tengo esta otra, fue creada en mi vida por esta razón o por otra razón, esta es su historia, esta es la forma como ha aparecido en estos diferentes momentos de la vida. Y para poder saber toda esa información necesitamos aprender a comunicarnos con esas partes, para posteriormente hacer acuerdos con esas partes y alinearnos en que nuestro propósito de vida se pueda cumplir. Eso es lo que vamos a estar trabajando en el programa de El ego, amigo o enemigo. Este programa y esta conversación no es para todo el mundo. Es una conversación para personas que quieren trabajarse en ellos mismos, quieren tener un conocimiento profundo sobre ellos mismos. Personas que quieren trabajar desde adentro hacia afuera. Para personas que están dispuestas a mirarse y conocer sus partes más íntimas para comprender cómo operan en la vida de cada cual. Este es un programa para personas que quieren vivir en propósito, quieren vivir una vida desde su propósito, no desde la superficie, sino profundamente desde el propósito. Y que quieran manifestarlo, porque una cosa es descubrir el propósito y no hacer nada con él. Pero si yo verdaderamente quiero manifestar mi propósito, es fundamental conocer el origen de todo y poder alinear todas mis partes con ese propósito de vida. Este es un programa para personas que quieren elevar su nivel de conciencia, porque en el momento de conocernos profundamente y de tomar decisiones alineadas con nuestro propósito, elevamos nuestro nivel de conciencia. Y eso solo lo logramos cuando podemos manifestar nuestro propósito. Miren, trabajo con muchas personas que conocen su propósito y no hacen nada con él. Lo dejan metido dentro de un cajón, como si fuera una información bonita y no hacen nada más con él. Para poder manifestar el propósito, y de acuerdo con los números que yo manejo, solamente 1 de cada 6 personas manifiesta el propósito. Para poder lograr eso es indispensable que nos conozcamos y que conozcamos cómo opera ese ego. Porque a nadie le va a servir de nada saber que su misión en la vida es, por ejemplo, una que le escuchaba a muchas personas, conectar al cielo con la tierra. De nada te sirve saber que tu misión es conectar al cielo en la tierra si no conoces el origen de toda esa misión en tu vida. ¿Y por qué tienes esa misión en la vida? ¿Por qué tienes ese gran propósito? Es fundamental conocer el origen. Y la única forma como podemos conocer ese origen verdaderamente es conociendo a nuestras partes. Entonces, este programa es para personas que quieren manifestar su propósito, quieren elevar su nivel de conciencia y quieren lograr esas metas, logros y resultados sin lucha, sin ir contra la corriente, yendo con la corriente. Es para líderes que quieren ser unos verdaderos conocedores de su interior, para poder desarrollar mejor su liderazgo. ¿Por qué? Porque pueden ser líderes con propósito y con sentido. Tienen una mirada hacia su propósito personal y una mirada hacia el propósito de los demás. Porque cuando nos ponemos los lentes del propósito, vemos todo diferente. Y podemos conocernos y conocer a los otros de una manera muy diferente. Las personas que tienden a estar insatisfechas con los resultados que obtienen en diferentes dominios de su vida necesitan mirarse, conocer esas partes del ego y cuáles son las partes que están bloqueando o poniendo resistencia para poder lograr esos resultados que se quieren. Entonces, conocer nuestro ego es maravilloso. Como les decía, vamos a estar trabajando sobre la identificación de las partes principales del ego de cada cual. Cada uno tiene partes diferentes
que hacen un ruido o tienen una voz o tienen una intención distinta. Conoceremos el origen, la historia, las estrategias que tienen estas partes, la forma como proceden. Escucharemos cómo se comunican con nosotros. Tendremos que visitar a nuestras heridas sagradas indispensablemente porque ese es el punto de partida del origen de todo. Aprenderemos a escucharlas y aprenderemos cómo obtener permiso de nuestras partes para todo lo que hacemos. En resumen, esto será un conocimiento de las 3 Cs del ego. Cómo conocerlo, cómo comprenderlo y cómo contribuir con él. Porque el ego siempre va a estar con nosotros. Así lo consideres tu amigo o tu enemigo, siempre va a estar ahí. Desde el día 1 hasta el último día. Siempre va a estar ahí. Mi invitación hoy es a que abramos unos minutos de conversación, a responder preguntas que tengan sobre cómo convertir su ego en su mejor amigo. Entonces quisiera abrir un espacio de preguntas, que creo que ya hay algunas ahí en el chat. Entonces, adelante, Glorita, te dejo que manejes tú las preguntas. Gracias, mi Marta. Mira, aquí hay alguien que me está preguntando, me mandó el mensajito a mí solamente, y me está preguntando qué diferencia hay. O sea, cuando tú ves el ego como un amigo o un enemigo, si hay diferencia en el ejercicio de le entiendo como que está larga, en el ejercicio de salir adelante con tu propósito, de conectarte con tu propósito, si tienes diferentes miradas del ego. Sí, total. Mira, el ego siempre va a tener diferentes miradas. Vamos a tener, esto es como, nuestro ego opera como una junta directiva. En la toma de cualquier decisión, si yo voy a decidir, por ejemplo, si asisto al Congreso o no asisto al Congreso el viernes por la tarde, aparecen un montón de voces que tienen miradas diferentes. Las que dicen definitivamente ve al Congreso de propósito porque necesitas profundizar en este tema, porque no tienes suficiente conocimiento. Aparece otra que dice, uy, no, ya has trabajado toda la semana, yo creo que ya es hora de irte a descansar, no te metas en más cosas. Aparece otra que trae otra información, otra que trae otra información. Esto lo que pasa es que aquí lo estamos hablando, pero esto opera dentro de la psiquis de cada uno de nosotros 24 horas al día. Entonces siempre va a haber miradas diferentes. Lo importante es que podamos identificar cuáles son esas partes del ego que nos están diciendo que hagamos una cosa, hagamos otra, y por qué nos están diciendo eso, para aprender a escucharlas y poder tomar mejores decisiones. Ahora, puede que yo sea muy amiga de algunas partes de mi ego y tal vez no tan amiga de otras partes. Y eso sucede mucho con las partes que se encuentran en nuestro inconsciente. Porque hay partes, por ejemplo, voy a mencionar una que le he escuchado mucho a las personas, es la parte que se siente insuficiente. Esa parte que se siente insuficiente puede que suene como si no fuera mi mejor amigo, porque habitualmente me estaría diciendo cosas como te falta esto, te falta lo otro, no alcanzas a esto, estás siendo insuficiente, no alcanzas. Esas voces suenan como si fueran voces enemigas. Resulta que no lo son. Esa parte que siente eso probablemente tiene un propósito superior, más grande. Inventémonos uno, que me rodee de personas que me quieren en la vida. Aprender a escuchar esa parte que me dice estos mensajes con el propósito superior de rodearme de personas que me aman o que me quieren, es una muy buena intención que tiene la parte. Entonces son voces de algunas partes que muchas veces llamamos negativas y no son negativas. Nos están llamando a algo. Muchas veces no las escuchamos. Y fíjense que a veces esas partes nos hablan desde lugares que son, por ejemplo, la parte de mí que siempre me duele el estómago cuando estoy en una determinada situación. No siempre utiliza un lenguaje, a veces utiliza algo físico. O la parte de mí que la cabeza me duele siempre que estoy en una situación A, B o C.
Entonces, a veces se comunican con nosotros así y tendemos a pensar que esas partes que nos producen este estilo de emociones, dolores, sensaciones son negativas y no lo son. Nos están alertando sobre algo muy importante para nosotros. No sé si eso responde la pregunta. Sí, mi Marta, yo voy a, si los que están en sala quieren levantar su mano y abrir la pregunta y ponerla con su voz, sería fantástico, como los invitamos a que fuera una conversación. Si no, yo puedo igual seguir leyendo las preguntas que están acá. Entonces, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de viva voz? Patricia, mi bella, dale. Hola, hola Marta, hola a todos. Una información si he entendido bien. Como tú, Marta, mencionaste algunas partes, la niña, la crítica, la perfeccionista, y cuando tú la estabas mencionando yo decía, la tengo, la tengo, la tengo, o sea, la tengo toda. Entonces mi pregunta es, ¿hay que abarcar, conversar, encontrar, digamos, resolver, entre comillas, todas o en el programa se seleccionan algunas que a lo mejor son las que te detienen o que te crean, ¿no? un problema? ¿Cómo funciona? Considera la multitud de partes. Gracias. Gracias, Patricia. Y a mí me pasa lo mismo. La tengo, la tengo, la tengo. Y cuando trabajo con personas en este tema y escucho las partes relevantes en ellos, empiezo a descubrir otras mías que no me había dado cuenta que tenía. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, vamos a trabajar con las partes protagonistas. Porque en cada momento de nuestra vida hay una serie de partes que están siendo protagónicas, dependiendo del momento de vida en el que estamos. Al aprender cómo comunicarnos con una de las partes o con algunas, las protagonistas, aprenderemos cómo hacerlo con todas las demás. Es una técnica la que vamos a aprender, que es simple, es cómo comunicarme, escuchar, hacer acuerdos con las partes y alinearlas con nosotros. Y a veces, para Patricia y todos, a veces esa alineación tarda tiempo, mientras que podemos escuchar las partes, qué es lo que verdaderamente necesitan, cuál es el verdadero propósito superior de ellas. Y eso puede que no se haga de la noche a la mañana, es un proceso. Mira, hace, no sé, 6 meses tenía unas partes protagonistas en mi vida. Hoy en día tengo otras, dados los quiebres por los que estoy viviendo, las experiencias, el momento de vida en el que estoy, aparecen estas diferentes partes. Entonces van cambiando. Incluso hay algo de lo que me encanta hablar y es lo que yo llamo clusters de partes. Los grupos, ellas se agrupan. Por ejemplo, a veces la perfeccionista está aliada con la crítica interna y la juez y tienen una voz las tres y están jugando un rol en un determinado momento en mi vida y podemos aprender a escucharlas como grupo y a establecer acuerdos. Es lo mismo que haríamos con grupos de amistades. Con este grupo de amigos puedo hacer esto, con este otro puedo hacer esto, con estos acuerdo esto. O en los equipos de trabajo. Para todos ustedes que son líderes y tienen diferentes equipos, con el equipo de finanzas puedo hacer una cosa determinada, con el equipo operativo otra, con otros otro. Funciona exactamente igual. Es escuchando, estableciendo acuerdos y viendo por qué paso seguir. Sí. Gracias, mi Marta. Patricia, iba a leer lo que escribiste, pero me encantaría que pusieras tu voz, por favor. Dale. Vale, pues no iba a hablar sobre lo que escribí, pero igual ya lo comparto. Puse que hace unos 5 años desatanicé el ego, entendiendo que me sirve, que lo necesito y me cuida, y entiendo que lo importante es entender pues que no me maneje, que no me lleve a vivir la vida en automático, saberlo gestionar, y que me encantó saber que hay tanto para aprender del ego, como que yo me quedé ahí y
de dejarle poner de esa etiqueta negativa y entender que me sirve, que es bueno y que tengo que entenderlo. Pero mi pregunta va, ahorita me surgió, en algún momento de la conversación, tú mencionaste los arquetipos. Pues como de una manera muy rápida, pero como siento que de alguna manera se llama arquetipos, quiero saber si entendí bien que estas partecitas que tenemos, cuando tú hablas de la cuidadora, la jueza, todo eso, esos son arquetipos. ¿A eso te refieres? ¿Que cada partecita de nuestro ego tiene un arquetipo diferente? Bueno, primero, qué rico que llevas años trabajando en esto. Felicitaciones. Definitivamente estás en el lugar que es, aquí trabajando en nosotros desde adentro hacia afuera. Mira, dos cositas. Uno, quiero hacer mención de un grupo de personas que, o un camino en la vida, más bien llamémoslo así, que se llama el camino de la presencia, que es un camino donde se trata de acallar la voz del ego. Seguramente muchos de ustedes han leído, por ejemplo, a Eckhart Tolle, que es maravilloso. A mí me encanta. En algunos momentos de mi vida lo consulto para muchas cosas que me sirven en un momento puntual. Pero en esa mirada se trata de silenciar al ego. Tratar de que el ego disminuya cualquier protagonismo dentro de nosotros. Y es una postura preciosa que le sirve a muchos en este camino de transformación personal. Yo he descubierto en mi vida personal que es imposible. O sea, yo puedo estar por ratitos tratando de no escucharlo, pero es desde mi mirada absolutamente imposible. Para mí como herramienta ha sido mucho más útil poder identificar a estas partes del ego y aprender a escucharlas y a comunicarme con ellas. Yo sé que suena un poquito como loco, no sé si ustedes se acuerdan de la película de Civil, que tenía un montón de personalidades y esto suena un poco así, pero es algo que funciona en automático en nuestra vida. A mí me ha servido como herramienta. Ahora, ya para tu pregunta más puntual, hay personas que llaman estas partes del ego arquetipos. Yo no las llamo así, pero algunas personas se refieren a ellas como arquetipos y es una mirada que a mí me ha encantado escucharla. Yo me refiero a partes o voces o personalidades. Algunas personas lo llaman arquetipos y si algunos de ustedes han estudiado arquetipos, dentro de los arquetipos encontramos que tenemos muchos de ellos. Entonces sí, termina siendo lo mismo. Esa es una respuesta larga a tu pregunta. Espero haberla respondido. Muchas gracias, sí, me encanta el tema arquetipos y me gustó cuando lo mencionaste. Gracias. Sí, claro. Nos queda todavía tiempo para un par de preguntitas más. ¿Hay alguien más que quiera abrir su micrófono para preguntar? Oh, ok, entonces voy a leer algo que me mandó alguien aquí. Para trabajar el ego debe estar uno consciente de eso, porque veo gente que está muy carcomida por hechos pasados que no ven más allá de cambiar o ver las cosas de otra manera. Ese es un comentario que nos hacen más que una pregunta. ¿Qué nos Sí, puedes decir un poquito, Marta, de esa conciencia que se requiere para poderlo trabajar? sí, pues lo que estamos haciendo aquí es poniendo las cosas sobre la mesa. Eso es la conciencia que se requiere. Es tan sencillo como ven y entro y miramos. Entro dentro de mí y miro qué es, cuáles son estas voces que están hablando dentro de mí. Ahora, usaste una palabra que me pareció súper llamativa. Leíste la palabra carcomida. Y me parece llamativa es porque tiene todo que ver con las heridas de origen. Son esas heridas que se instalan en nuestra vida en un momento determinado que si no las miramos, sencillamente se repiten en otros momentos y en otros y en otros y se instalan, nuevamente para usar la palabra instalar, en diferentes lugares de nuestra vida, en nuestras creencias, en nuestro cuerpo, en nuestro lenguaje, en nuestras decisiones. Entonces, claro, todos tenemos la opción de ponernos una venda y no mirarlas. Eso es una posibilidad. ¿Cuánta gente no conocen ustedes que va por la vida sin mirarse? Yo conozco infinitas personas. Es una decisión.
Pero qué maravilla hacer conscientes esas heridas. Qué maravilla poder abordarlas. Yo realmente creo que es imposible manifestar nuestro verdadero propósito en la vida si no miramos esas heridas. Me pusieron en silencio a mí, no era yo. Sí, perdona Marta, continúa. Tranquila, tranquila. No, decía que para mí es imposible hacer un trabajo profundo si no nos miramos a nosotros y si no miramos ese origen y esas heridas. Es que su palabra lo dice, es la herida sagrada, es la herida de origen, de donde surgimos todos nosotros. Y todos vinimos a esta vida a trascender, todos. Y para poder trascender tenemos que hacerlo consciente. Y una gran herramienta para poner todo en el lado consciente es hacer un trabajo con el ego. Ok, una última que me pusieron aquí. ¿Cómo sabes que estás lista para dar el paso de lanzarte? Divina. Francisco me dijo, pilas, que ese señor le está lavando la mente a Leo para llevársela. Ok. Mira, me encanta esa pregunta. ¿Estás lista si ya estás aquí? Estamos en una conversación de viernes por la tarde hablando sobre propósito. ¿Ya estás lista? Si no, podrías estar en un lugar diferente. ¿Vas a dar espacio para otra pregunta, Glorita? No, yo creo que necesitamos ya movernos a lo siguiente, salvo que alguien, si no hace una pregunta en este instante, no va a poder continuar. No. Listo. Dale, mi Martita. Aquí hay una pregunta que dice, respondamos esa última, entre los propósitos mayores que tiene cada parte del ego, ¿cómo saber cuál es el importante? Ay, divino, Nora, gracias por esa pregunta. Mira, cada una de las partes de nuestro ego tiene un propósito superior. Tiene una serie de tareas que quiere cumplir, una serie de objetivos, pero el propósito superior es algo mucho más elevado. Es como si tú hicieras, y me encanta esta expresión que usábamos en el Instituto de Liderazgo, un zoom out. Cuando trabajas con el ego, haces un zoom out y miras todas las partes desde un lugar distinto y empiezas a conversar con ellas, con las protagonistas del momento determinado en el que estás, y encuentras que el propósito superior es ese propósito muy profundo que hay detrás de cada una de las partes dentro de nosotros. Y eso se hace profundizando. Eso es parte de lo que vas a poder aprender, Nora, a partir del 12 de abril, que vamos a estar iniciando el programa El ego, amigo o enemigo. Y vamos a estar juntos durante 8 semanas, trabajando profundamente dentro de cada uno de ustedes, en un espacio grupal, porque vamos a compartirlo con varios, pero el trabajo va a ser individual. Es un espacio donde vamos a trabajar en absoluta confidencialidad, en un espacio sagrado, donde van a venir tú y cada una de tus partes, todas las que quieran aparecer. Y el objetivo va a ser que puedas alinearlas durante esas 8 semanas. Aprendas a comunicarte con ellas y aprendas a hacer acuerdos con ellas para que se alineen contigo. Ahora, si esto no sucede entre el 12 de abril y el 31 de mayo que termina este primer programa, vas a aprender cómo hacerlo. Y lo digo es porque algunas de nuestras partes necesitan un tiempo adicional. Hay algunas partes dentro de mí que llevan trabajando en mi vida 58 años, porque dadas las creencias en el hogar al que llegué, en el espacio al que llegué, todas las personas que me rodeaban y dada la situación, fueron partes que se instalaron en mi vida en lugares determinados. Y a veces en 8 semanas no se alcanza a hacer esa transformación de la parte, pero sí vas a aprender cómo hacerla
para que lo puedas lograr en el tiempo que tu parte necesite. Como un buen amigo, aprender a escucharlo, y algunos amigos necesitan 5 minutos de nosotros y otros necesitan un fin de semana completo. Esto es exactamente igual. Entonces, como les decía, y aproveché la pregunta de Nora para invitarlos el 12 de abril a que se unan a este grupo que va a estar trabajando, pero que vamos a estar trabajando, porque no solamente van a trabajar ustedes, sino que también voy a trabajar yo, porque por si acaso, en cada uno de los espacios donde compartimos y nos relacionamos y nos movemos, aparecen nuevas partes, nueva información, y la información que va apareciendo pues es la que necesitamos para poder manifestar nuestro propósito, que entre otras cosas no es estático. Puede que yo manifieste mi propósito hoy 24 de marzo de una manera determinada. El 24 de abril es posible que tenga otras funciones que cumplir, dados los nuevos momentos, los quiebres, lo que llega, lo que sube, lo que va, todo. Entonces, bueno, la invitación es a que trabajemos juntos en este espacio a partir del 12 de abril, después de Semana Santa. Hay una cosa que no me puedo quedar sin decir, Marta, porque cuando yo aprendí contigo esta herramienta que tú les vas a mostrar en el programa que vas a manejar, pensé que iba a ser una manera de verme y entrar en conciencia, y se me quedó ahí. Y les quiero contar que no es así, porque cada vez que la necesito puedo volver a echar mano. Entonces es algo que ya se quedó conmigo, y esta conversación de partes, yo no me acuerdo, Marta, si yo hice esto hace 6, 5 años, no, ya no sé, ni quiero decir fechas tan atrás, pero es un regalo que se queda contigo, es un aprendizaje que se queda contigo, y que, como dice Marta, para este propósito que se mueve y se mueve, sirve para que se lo lleve. Yo les quiero contar 2 pequeños detalles ya más técnicos o logísticos, que son mi responsabilidad con respecto al programa de Marta. Bueno, ella ya les contó las fechas, y hay algo que es importante, y es que para las personas que vinieron al Congreso, Kentro ofrece un descuento del 10% en el valor del programa. Se me había olvidado contarles al comienzo, menos mal, me acordé ahorita porque es bien importante. El programa de Marta tiene un costo de $290, y cualquier información que ustedes quieran, o si están interesados o interesadas en el programa y quieren aprovechar el 10% de descuento por haber estado, lo único que tienen que hacer es escribirle a Andre por el interno y decirle: yo estoy interesado. Ahí está Andrea Guzmán, ahorita le voy a poner Kentro ahí entre paréntesis para que la ubique, y le preguntan a ella, se ponen en contacto con ella para que nosotros sepamos quiénes están interesados o no. ¿Ok? Marta, muchísimas gracias, como siempre. Escucharte es un placer. Esto lo estoy diciendo yo, ustedes nos contarán después si opinan lo mismo. Y hay algo que queremos hacer, y es cuidarnos un poquitín el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos una pequeña pausa, 5 minuticos, para que alcancen a ir al baño, para que alcancen a, si no van a pararse, entonces se estiran un poquito, se toman agüita, y exactamente, bueno, ya no nos dieron, sí, en 5 minuticos, o sea, a la hora y 1 minuto, los esperamos aquí para seguir nuestra conversación del Congreso con Patricia. Entonces, por favor, párense un poquito, al menos estírense, no se queden sentados en el computador. Ya nos vemos.